Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga grandemente, trayendo hoy nuevamente una palabra de parte de Dios. Una palabra de bendición y de edificación para todos nosotros. Les pido a aquellas personas que tienen la oportunidad de escuchar esta prédica, que tienen la oportunidad de ver por el Facebook Live, y si les parece que está dentro de la palabra de Dios lo que se va a compartir, que ustedes lo repliquen, que ustedes lo compartan para que más personas puedan ser bendecidas. Decía mi esposa hace 8 días, a mí nadie me está pagando por hacer esto, pero es una de las labores más bonitas del mundo, servirle a Dios. Y una palabra tiene mucho poder, ya sea para edificar o para destruir, ya sea para bendecir o para maldecir. Pero como somos hijos de Dios, nuestras palabras deben ser de bendición, nuestras palabras deben ser de edificación, de ánimo, de renuevo de fuerzas, de renuevo de esperanzas. Deben ser palabras que levanten al caído, que le extiendan la mano al que está cansado, al que no tiene fuerzas. Debe ser una palabra que le llegue al corazón y que en ese corazón esa palabra llegue como semilla y brote raíces y llegue al punto de dar frutos. Dice la palabra de Dios, mi palabra es como la lluvia. Yo mando la lluvia hacia la tierra y no regresa a mí vacía. Esa lluvia humecta la tierra, hace que el cascarón de la semilla germine, se abra y comience a brotar raíces, a generar tallos, a generar el tronco, el ramaje, las hojas, y en un tiempo, en el tiempo indicado, dará fruto. Y lo mejor es que ese fruto llevará más semilla y el ciclo sigue. Entonces la palabra de Dios es igual. Nunca la palabra de Dios vuelve vacía a Dios sin haber hecho lo que el Señor le mandó que hiciera. Oramos para dar inicio a nuestro tema. Padre hermoso, precioso, Rey celestial, Dios todopoderoso, nos presentamos delante de ti en esta noche en el nombre de Jesús, exaltando tu nombre, bendiciendo tu grandeza, tu gloria y tus maravillas, Padre. La tierra está por el estrado de tus pies, Señor. Tú conoces las dimensiones de la extensión de las aguas, de la profundidad de los abismos. Las estrellas, el sol y la luna y todo lo que hay en el universo, tú le has creado y tú le has puesto su límite, su inicio, su fin, su ubicación. Tú sostienes la naturaleza misma, Padre Santo. Nos presentamos delante de ti en esta noche pidiéndote que seas tú, Padre Santo, dirigiendo esta enseñanza y que llegue a muchas familias, que sea una palabra de exhortación, de bendición, que sea una palabra de salvación, Padre Santo, porque estamos en tiempos peligrosos. Estamos en épocas donde cada vez hay más guerra, más lucha, más disensión, donde cada vez toma más fuerza el odio, el desamor, la violencia, la destrucción. Ten misericordia, Padre Santo, de nuestras ciudades. Ten misericordia de nuestra nación. Ten misericordia de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros padres. Ten misericordia de nuestra descendencia, Papá hermoso. Seas tú, Padre Celestial, enviando ángeles a toda esa persona que está trabajando desde su casa, que tiene que salir a trabajar a determinado sitio, al hospital, a la calle, al comercio, al vendedor ambulante, al enfermero, a la enfermera, al médico, al bombero, al militar, al policía, al uniformado, al trabajador que está allá en esa empresa de petróleos, al electricista. Bendice la salida y la entrada de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Y ayúdanos a guardar nuestro corazón, porque tu palabra dice que del corazón
de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ayúdanos, Padre Celestial, a cuidar este corazón, desechando todo lo malo, desechando todo lo tóxico, lo contagioso, todo lo vano, todo lo mundano, Padre Celestial. Y llena nuestro corazón de tu amor, de tu presencia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que entres a habitar y a morar en nuestros corazones y que no te vayas jamás, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nuestro corazón está lleno de ti, nuestra boca hablará bendiciones, hablará maravillas, hablará de grandeza, de milagros, de prodigios, hablará de poder. En el nombre precioso de Jesús, Señor amado. Amén. Bueno, hoy la enseñanza va a ser muy bonita en el nombre de Jesús, que así sea. La enseñanza tiene que ver con volver a la inocencia, volver a ser niños. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que él le pusiera la mano sobre ellos y orara. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Este tanque de nuestra alma, de nuestro espíritu, este cuerpo viene del polvo, viene de la tierra, y dice la palabra de Dios que del polvo eres y al polvo habrás de volver. Quiere decir que este cuerpo tiene un límite en la tierra, pero el alma y el espíritu están creados para siempre, ya sea para habitar en santidad y en lo eterno con el Altísimo, o para ser esa alma condenada de forma perpetua. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es de los niños. Resulta que muchos filósofos de la edad antigua decían frases como el hombre no nace malo, la sociedad lo corrompe. Otras personas decían, o otros filósofos, que ya el niño venía con la maldad en su interior y a medida que iba creciendo de acuerdo al entorno de su sociedad, iba manifestando su actitud violenta o sus comportamientos. Si la palabra de Dios acá dice que el reino de los cielos es de los niños, y hay por allá otra palabra que dice que debemos tratar de volvernos santos porque sin santidad nadie verá a Dios. Esto quiere decir que en los niños no se registra el pecado. Esto hasta cierta edad, hasta la edad en que el niño comienza a tomar conciencia de sus actos, comienza a tomar conciencia de sus actitudes, de sus palabras, de sus comportamientos. Pero en términos general, un niño que Dios no lo permita y los cuide siempre, pero un niño que por causa de alguna enfermedad, de algún accidente, parte de este mundo, muere, ese niño va para los brazos del Rey, va para los brazos de Papá Dios, porque en él no hay pecado. Entonces, el Señor Jesús acá enseñaba algo y lo enseñaba directamente a los niños, literalmente a los niños. Y los niños se les sentaban en las piernas a Jesús cuando estuvo acá en la tierra y Él les ponía sus manos encima y les bendecía y oraba por ellos. Esto de un contexto físico. Pero acá en otro versículo en Mateo 18, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Cuando habla de discípulos, se está refiriendo específicamente a los apóstoles. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, o sea, en medio de los discípulos. Y dijo, de cierto os digo
que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, me recibe a mí. Les explico un poquito mejor el contexto. El Señor Jesús le está diciendo a los viejos, a los adultos, que tienen que volver a ser como niños. Hay otro pasaje, no lo tomé acá en mis apuntes, pero hay otro pasaje de la Biblia donde le preguntan a Jesús que qué tienen que ser o qué tienen que hacer para poder ser salvos. Y el Señor Jesús le dice, en verdad os digo que si no volvéis a nacer de nuevo, no podráis entrar al reino de los cielos. Y un sujeto llamado Nicodemo le dice, ¿cómo es esto posible? Si yo ya soy adulto, tengo tantos años, ¿acaso se podrá alguien en la faz de la tierra encoger y volver a entrar por el vientre de su madre para volver a nacer? Les explico el contexto. En el versículo que acabamos de leer, Jesús le dice a los adultos que tienen que volver a ser como niños. Y en el que acabo de explicar, Nicodemo lo entiende de forma terrenal, de forma física. Dice que si acaso tiene que volver a entrar al vientre de su madre. Lo que Jesús estaba enseñando es que nosotros debemos de ser transformados, debemos de ser renovados, desechando todas aquellas actitudes que a través de los años de nuestra adolescencia, de nuestra pubertad, de nuestra madurez y vida adulta, vamos adquiriendo y que al Señor no le agradan, que al Señor no le gusta. La maldad de nuestros corazones, los rencores, la envidia, las disensiones, la murmuración, la difamación, la mentira, el adulterio, las borracheras, tantas cosas que el ser humano hace. Para esto he citado unas notas muy puntuales y es una comparación de cómo se comporta un niño y cómo se comporta un adulto. Esto de forma general, es algo muy general. No quiere decir que todos los niños sean como lo voy a decir y que todos los adultos sean malos. Es solamente una comparación muy general. Dice así, primero, el niño está lleno de inocencia, el adulto está lleno del mundo. Claro, hay muchas cosas que el niño, por su corta edad de vida, no ha aprendido, no ha comprendido, no se le han enseñado. Mientras que el adulto, por su recorrido, por la forma en la que le criaron, por su familia, por sus vecinos, por sus amigos, por el sitio donde estudió, por la vida que quizás le tocó muy duro y se convirtió en una persona X o Y. Está lleno de mundo, lleno de cualquier tipo de actividades y experiencias que pudo haber recorrido. Un ejemplo para esto es mi hijo. Mi hijo en este momento va a cumplir 8 años. El año anterior eh, tuvimos mucha dificultad para ponerlo a estudiar por la cuestión de los traslados en mi trabajo. Finalmente lo logramos matricular en un colegio en un pueblo del país. Tocó dejarlo con los abuelos unos 3 meses. Y niños hasta un año menor que él o de la misma edad hablaban palabras de groserías, palabras soeces, palabras ofensivas que esos niños le habían aprendido a los adultos que le rodean. Y de pronto mi hijo, en medio de su compaginación con sus compañeros, surge un llamado de atención de la profesora para con los niños y consultan a mi esposa va y habla con la profesora. Y la profesora le dice, su niño es muy inocente. Los niños que están alrededor de él están más avanzados en cuestión del mundo, en cuestión de la grosería, de la ofensa. Niños pequeñitos hablando cosas obscenas, cosas morbosas, ofendiendo a otro, humillando a otro.
Entonces, eso es de bendición. Enseñar a nuestros niños de que ellos tienen que ser respetuosos, educados, no ser envidiosos, en fin, eso es ya formación del hogar. Pero cada padre de familia, cada madre de familia son sacerdocio real ante Dios y son responsables de la educación y la crianza que le dan a sus hijos. Hay una palabra que dice, corrige al niño de hoy y no tendrán que corregir al delincuente del mañana. Segundo punto, el niño está lleno de nobleza, el adulto está lleno de orgullo. Usted un niño promedio, hablemos promedio hasta los 5 o 6 años, hablando de este punto. El niño normalmente es noble, es sencillo. Usted le dice algo y normalmente el niño va a agachar la cabeza. Pero usted verifique la actitud de un adulto que le rodee y ese adulto en algún área de su vida tiene orgullo, altivez, soy el mejor en mi trabajo, soy el mejor en mi oficio, soy el mejor ingeniero, soy el mejor abogado. Eso es orgullo. Un niño no dice es que yo soy, es que yo soy, es que yo soy. Simplemente se dedica a ser niño. El niño está lleno de humildad, el adulto de altivez. Esto va de la mano con lo que acabamos de leer, la nobleza y el orgullo. La nobleza va de la mano con la humildad y el orgullo va de la mano con la altivez. La humildad es saber comportarnos con nosotros mismos y con los que nos rodean de una forma parcial, de una forma poco egoísta, poco orgullosa, nada vanagloriosa. La persona humilde siempre va a tener puertas abiertas a donde llegue. Y una persona humilde derrite el corazón de Dios. Una persona humilde siempre va a tener puertas abiertas. Habrán personas altivas que van a querer pisotearla, que van a querer humillarlas. La altivez es esa persona que siempre se cree que está por encima de los demás. Pero por acá me encontré un versículo muy bonito y es Mateo 23, versículo 12, dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué estamos comparando los niños y los adultos? Porque la palabra de Dios dice que de todo lo que el hombre cosecha, de todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Y nuestros niños son unas semillas muy especiales puestas en nuestras vidas. Si tú cuidas de ese niño, de esa niña, le educas bien, le formas bien, en medio de la humildad, de la sencillez, del respeto, será un hombre sencillo, humilde y respetuoso. Por acá hay otro versículo que está en Salmos 138, versículo 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Cuando usted es una persona humilde, el Señor se le acerca y permite que usted vea en su vida la obra del Señor, de su presencia que se cerquita. Pero cuando usted es una persona orgullosa y altiva, el Señor se aleja, se aparta y lo mira de lejos. Salmo 147, muy parecido también el versículo. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Miremos o recordemos la historia de José rápidamente. Uno de los hijos de Jacob. José tenía sueños, tenía revelaciones de Dios desde que era niño. Tenía hermanos que le rodeaban. Sus hermanos ya eran adultos, José era niño. Y cada vez que él contaba sus sueños, sus hermanos se burlaban de él. Pero él se mantenía humilde y sencillo. Resulta que José había nacido para ser el gobernador de todo Egipto. Y Egipto en esa época era la nación más poderosa de toda la tierra. Pero el Señor no cogió a José y le dio todo de una. Sus hermanos querían matarlo. Sus hermanos le detestaban, lo odiaban, le tenían envidia. Sus hermanos lo vendieron como un esclavo. Fue esclavo
A la vuelta de 3 años lo vendieron a Potifar, el administrador de la cárcel del faraón de Egipto. Después de ganarse la confianza por su humildad, por su sencillez, fue subiendo escalones. Y el enemigo, Satanás, siempre estuvo tentándole con opresión, con una vida triste, con una vida dura, que la familia no lo quiere, que sus hermanos no lo quieren. Lo ponen al servicio de la casa de Faraón, perdón, del general del Faraón, y el enemigo le pone en tentación a la esposa, y él huye de la tentación, huye, pero esta mujer lo incrimina y va a parar a la cárcel una cantidad de años. Él fue pisoteado, fue humillado. Eso que supuestamente él hizo era para que lo mataran, para que lo colgaran, pero Dios le preservó la vida y se llegó a convertir en ayudante del jefe de la cárcel. Y pasado ese proceso, porque todos son procesos, pasado el proceso, este hombre recibe una revelación de unos sueños que tenía Faraón y el Señor lo pone por lo alto. Pero es por lo alto, por lo alto. Llegó a ser el segundo hombre más poderoso de todo Egipto. Ahí cabe clarito este versículo. Jehová exalta al humilde y humilla a los impíos hasta la tierra. El niño es obediente y el adulto está lleno de argumentos y es reacio. Usted dígale a algún niño siendo el papá, ¿no? Porque hay niños que si no es el papá o la mamá no le hacen caso. Siendo el papá, usted, y usted le dice algo a su hijo, lo más probable es que él le obedezca. De 1 a 100, un 90%. El niño le obedece a su padre y a su madre. Pero un adulto que llegue en una orden, hablemos de una situación diferente al trabajo. Él siempre va a sacar excusas, siempre va a ser reacio, va a reaccionar de una forma sacándole el cuerpo a esa orden. Ese, entre comillas, lo podemos comparar con una persona desobediente. Un niño siempre está alegre. El adulto se agobia en sus problemas y en sus necesidades. Claro, hay una palabra que dice que no nos debemos dejar llevar por los afanes de este mundo, por los afanes de este siglo. ¿Cuáles son los afanes de este siglo de un adulto o de un adolescente? Porque hoy en día a los 16 años, 15 años, 17 años, abandonan la casa de sus padres y se van a vivir al mundo. El afán, se levanta, sale tarde, corre al trabajo, que el trabajo tiene que correr a preparar el almuerzo, de pronto ya encargó hijos, corra y mire cómo lleva al niño al colegio, cómo lo recoge. Y en ese afán de este siglo, esa persona no busca de Dios, no tiene tiempo de Dios. Entonces, el niño, pues por ser niño no tiene ese afán, ¿cierto? No tiene como esa necesidad. Dice, entonces, ¿qué pasa? Estos afanes del mundo a nosotros en cierta forma nos conducen a la tristeza, a la ansiedad y al estrés. Las deudas, no le alcanza el dinero, quizás quiso estudiar pero no tuvo la oportunidad o el apoyo, de pronto necesito ropa y ya la que tiene está muy vieja, no puede comprarla. Todo esto conduce a una actitud de agobio. Al niño, pues, tenga o no tenga, normalmente usted lo ve sonriente. Un niño no retiene por mucho tiempo su enojo o sus rabietas. El adulto puede durar años sin hablarle a esa persona que le ha ofendido o un familiar. Somos duros para perdonar. Usted a un niño lo regaña ahorita y pone cara de triste o de pronto se enoja y a los 5 minutos ya el niño está como si nada. Pero vaya un familiar suyo, un amigo suyo, un vecino suyo y sea usted criticado o enójese con esa persona. Puede durar años sin usted descargarse de eso. Y eso es un peso espiritual y físicamente, es un peso grande. El niño está sujeto en obediencia y a la voluntad de sus padres. El adulto vive al libre albedrío. Claro, usted tiene su hijo tiene que ser sujeto a usted.
El adulto pues ya tiene la determinación de saber qué va a hacer y qué no va a hacer. El adulto tiene libre albedrío de decir si se va a ir por el camino de lo bueno o si se va a ir por el camino de lo malo. Ya tiene conciencia de sus actos. El niño no, el niño está sujeto a lo que sus padres le exijan, a lo que sus padres le ordenen. Un niño se deja corregir, el adulto se enfada si le hacen una observación. Usted diga a un niño en buen tono o en tono enojado, venga para acá, le voy a hablar, usted está haciendo esto mal, o corríjalo o castíguelo. Él agacha la cabeza humildemente y dice, sí, papi, sí, mami, si usted le ha enseñado a pedir disculpas, hasta el niño pide disculpas. Sí, yo cometí un error. Discúlpeme, papi. Discúlpeme, mami. Usted vaya, corrija a un adulto. ¿Qué problema? El niño no se preocupa de las necesidades materiales. El adulto vive en medio de los afanes de este siglo, ya lo había acabado de explicar. De todo esto, el apunte más importante que yo hice es que los niños siempre están sujetos a sus padres. Cuando ya estamos en una vida, en una etapa adulta, cuando ya somos independientes, cuando ya hacemos nuestro núcleo familiar de esposa e hijos, nosotros nos desprendemos de nuestros padres y pocas veces vamos a visitarlos, pocas veces vamos a verlos, pocas veces los llamamos. Y esto es bíblico. La palabra de Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y ya no serán dos, sino que serán uno solo. ¿Qué pasa con el adulto? El adulto se separa de sus padres, se desapega de sus padres porque tiene que ir y cumplir otra misión sobre la faz de la tierra, que es multiplicarse y poblar la tierra. Multiplicad, multiplíquense y poblen la tierra, sojuzguen la tierra y diríjanla, dijo el Señor a Adán y a Eva. Esa era la misión, poblar la tierra y gobernarla y dirigirla. Entonces es un mandato divino, pero en el tema que yo estoy hablando, lo que quiero es que lo llevemos al plano espiritual. Cuando usted es un niño, está ahí, pegadito a sus papás, depende de sus papás, sus alegrías, sus tristezas, sus aciertos, sus errores, todo está supervisado por sus padres. Y ellos te van a decir muy bien, muy mal. ¿Estás enfermo? Tranquilo. Papá y mamá te cuidan. ¿Te va mal en el colegio? Vamos a revisar. Yo te oriento. Si no sé, buscamos una ayuda por aparte. ¿Te duele algo? Yo te reviso, te llevo al médico. ¿Te falta calzado? No tengo dinero, pero ya yo miro cómo te soluciono. ¿Quieres un juguete? ¿Tienes un deseo? ¿Tienes un anhelo? Yo soy tu padre, tu madre. Yo soy tu sustentador, te va a decir tu papá. Al ser adultos, todo eso queda en otro plano. Retomamos los dos primeros textos o versículos y comienzo a enlazar y a explicar todo. Dijo Jesús, de cierto os digo que si no te vuelves como niños, no entrarás al reino de Dios. Nuestro Padre Celestial está esperando que nosotros volvamos a ser como niños. ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo es un niño? Ya lo explicamos. Un niño está pegado a su papá y un adulto está separado. Nuestro Padre Celestial dice que debemos transformar nuestra actitud de adulto, de estar separados de Él, nuestra actitud de adulto de ser, perdón un segundo, nuestra actitud de adultos de estar llenos de mundo y volver a ser llenos de inocencia, nuestra actitud de adultos de estar llenos de orgullo, separar y volver a ser como niños llenos de nobleza, nuestra actitud de adultos de estar llenos de altivez y recuperar la sencillez, recuperar la humildad. Debemos de desprendernos de todo argumento y dejar de decir es que yo soy así, es que la vida me hizo así, es que yo no voy a cambiar, es que yo nací así, crecí así, me voy a morir así. Y debemos cambiar eso por obediencia. Debemos desprendernos de los afanes de este siglo, de los afanes de esta era, del afán del trabajo, de la familia, de la necesidad, de los proyectos. No digo que los desechen porque toca vivir, toca trabajar.
y debemos de poner toda esa carga en Dios y transformar y renovar todos estos pensamientos. Ser como niños y dejarnos corregir, dejarnos amar, dejarnos proveer por parte de Dios. Por eso es que el Señor Jesús dijo, si no se vuelven como niños, no podrán entrar al reino de los cielos. Si usted no deja esa actitud de adulto que lo separó de sus padres y no se vuelve como niño, no puede entrar al cielo. Y miren lo bonito de los dos versículos. El otro versículo le decía al Señor Jesús a sus ayudantes, a sus apóstoles, dejen que los niños vengan a mí, porque de los niños es el reino del cielo. Eso lo hizo con niños, literalmente. Pero en el otro ejemplo, el Señor Jesús le está diciendo a los adultos, vuélvanse como niños. El Señor Jesús nos está diciendo en esta noche, vuélvanse a mí, dice el Señor. Vuélvanse como niños, siéntense en mi regazo, que yo soy su Padre, que soy el Rey, que el Dios Todopoderoso ha puesto sobre ustedes. Yo soy el camino y la vida, dice el Señor Jesús. Yo soy el camino y la verdad. Vuélvanse a mí y entréguenme su orgullo, su carácter, sus problemas, su actitud. Vuélvanse a mí, entréguenme su vida y yo los transformaré y les daré una mente y un corazón renovado, un corazón nuevo. Y así, ustedes dejando el orgullo, la pelea, la grosería, la maledicencia, las disensiones, la murmuración, la crítica, los deseos de la carne que son manifiestos, dice la palabra, que son adulterio, borrachera, fornicaciones, iras, enojos, contiendas, maledicencias, transformando esas manifestaciones y deseos de la carne, el Señor hará nuestra mente y nuestro corazón como el de un niño. No quiere decir que nos vamos a volver a la ignorancia o a la inocencia de un niño, sino que el Señor va a tomar todas nuestras actitudes que no son de agrado ante Dios y las va a transformar en una actitud de una persona agradable para el Señor. Que su forma de hablar, que su forma de pensar, que su forma de actuar sea de agrado ante Dios. Así como al Señor le agradan los niños, seamos nosotros unos adultos agradables ante nuestro Padre Celestial, que todo lo ve, todo lo entiende, todo lo comprende, porque eres el arquitecto, el diseñador de todo lo que vemos. Eres el maestro por excelencia. Él es el que camina desde el siglo y hasta el siglo. Él conoce lo pasado, lo presente y lo futuro. Dice la palabra de Dios que los ojos de Dios recorren toda la tierra, mirando y escudriñando el corazón de los hombres. Porque el Señor tiene ángeles, o una de las funciones que cumplen los ángeles, y es que ellos son testigos de cada minuto, de cada hora, de cada día de vida que tenemos en esta tierra. Y les voy a dar una revelación. Hay ángeles sentados tomando nota de todo lo que usted hace, no hace o ha dejado de hacer en esta tierra. Y el día que este cuerpo muera, el espíritu vuelve a Dios y el alma tiene que ir a juicio delante de Dios. Y su libro será abierto y le será dicho al Padre, he aquí que Jonathan fue rebelde, fue desobediente, fue orgulloso, fue altivo, estaba en el mundo, en las borracheras, en las disensiones. Pero cuando el Señor le llamó hace 3 años, él fue transformado y fue renovado y ha sido hallado justificado delante de ti por el amor de Cristo Jesús. Y el Señor dirá, pasa a la derecha, hijo mío, siervo mío, oveja mía. Y en aquel que no se halle esa aceptación, esa renuncia a todo lo que a Dios le desagrada, le dirán, pasa al lado izquierdo con los cabritos, con los que no son aceptos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo te doy gracias por esta noche que tú me has permitido hablar tu palabra. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tus muchas misericordias.
Yo te doy gracias, papá hermoso, por cada persona que está viendo, que está escuchando esta enseñanza, y te pido que esa persona sea bendecida en el nombre de Jesús. Yo te pido que esa persona tenga la revelación de tu sangre, mi amado Jesús, que tenga la revelación del sacrificio que tú has hecho para que nosotros tengamos la oportunidad de volver a ser como niños, para que nosotros seamos transformados, seamos sanados, seamos libertados de toda cadena, de toda atadura, de toda opresión. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tomes a cada una de las personas que están escuchando esta palabra ahora y seas tú hablándole a sus corazones y seas tú transformándolos, que seas tú revelándote ante ellos y mostrándoles qué es lo que a ti no te agrada. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que hagas algo especial, Señor, con cada una de estas personas, que separes sus pecados, sus iniquidades y sus rebeliones. Tan lejos como está el oriente del occidente, papá. Tu palabra dice que nuevas son tus misericordias cada mañana. Tu palabra dice que tú estás lleno de paciencia para con nosotros porque tú no quieres que nos perdamos. Padre, yo te pido que nos ayudes a volver a ser como niños, llenos de humildad, llenos de amor a nuestro Padre, llenos de obediencia, llenos de ternura. Un niño es tierno, es bondadoso. Ver a un niño, a una niña, es agradable. Ver a un niño pequeñito, una niña pequeñita, nos llena de ternura, nos llena de admiración, nos llena de felicidad. Padre, es lo mismo con nosotros, Señor. Haz, Padre Santo, que cuando tú nos mires, nosotros te agrademos, nosotros hagamos que tus hermosos labios se suban formando una sonrisa en tu rostro celestial, Padre amado. Padre, limpia nuestra sangre, nuestro ADN. Limpia, Señor, de nuestro ADN espiritual, de nuestra sangre terrenal, toda consecuencia de pecado generacional, toda consecuencia de iniquidad, toda consecuencia de desagrado tuyo. Padre, quita la concupiscencia y la maldad de nuestros corazones. Señor, límpianos y lávanos, cúbrenos con tu sangre, renuévanos. Haz algo nuevo de nosotros. Tú le dijiste a tu profeta Isaías, ve a casa del alfarero. Dice tu palabra que el alfarero estaba haciendo un jarrón muy bonito a punta de barro y lo tiró al suelo y lo dejó caer y lo desquebrajó. Después tomó el barro, el mismo barro desquebrajado, y hizo un jarrón más hermoso. Y tú le revelaste al profeta Isaías, ¿acaso yo no puedo hacer lo mismo con mi pueblo Israel? ¿Acaso yo no puedo hacer lo mismo con la humanidad? Yo soy su creador. Si existen es por mí. Y si no me gustan sus conductas, yo los puedo moldear como el alfarero moldea el barro. Yo puedo despedazar ese jarrón que hay en tu corazón lleno de orgullo, de odio, de enojo, de falta de perdón. Y después de despedazado, tomaré ese mismo material, tomaré esa misma persona y la haré de nuevo, pero esta vez la haré más hermosa. Padre, yo te pido que limpie la taza de nuestro corazón y la llenes con aceite celestial, papá hermoso. Que derrames convicción de pecado sobre nosotros y que crees tú en nuestro espíritu una reacción para que aborrezcamos lo malo, para que aborrezcamos lo que a ti no te agrada, papá. Ayúdanos a caminar en obediencia, mi Rey Santo. Ayúdanos a caminar en santidad, porque sin santidad nadie te verá, papá hermoso. Padre, escóndenos bajo tus atrios. Guárdanos en el hueco de tu mano. Refúgianos bajo tus alas. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén. Les voy a compartir un poema y terminamos esta noche maravillosa. Dice así este poema. Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños. Yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame. Por piedad, vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar. Lo escribió un señor llamado Unamuno. Muy hermoso este poema. Y simplemente lo que resume es lo que hemos enseñado.
que si no nos volvemos como niños, no podremos entrar al reino de Dios. Dice la palabra de Dios, angosto y estrecho es el camino de la vida eterna y la salvación, mas el camino que lleva a la perdición es ancho, así misma es su puerta. Es fácil perderse, es fácil ser grosero, es fácil ser inmundo de labios, es fácil ser cruel, ser maldadoso, ser cizañoso. Lo difícil es que tú transformes todo eso. Pero la palabra de Dios dice que para Dios no existe nada imposible. Padre, en el nombre de Jesús, te entrego este espacio que hemos consagrado para ti. A tu santo nombre sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Dios les bendiga.